Dice el versículo 9 de nuestro texto: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es lo que vamos a estar exponiendo hoy, mis hermanos. Yo hago todo lo que quiero. Yo hago todo lo que quiero. Cuando yo en el año 1993 entré a Long Island City High School en New York, yo entré a grado 10º, Marlon entró a grado 9º y me fue difícil aprender el poco de inglés que aprendí porque la mayoría de los estudiantes eran hispanos. Pero hubo una frase, aparte de las malas palabras que son las rápidas que uno aprende, había una frase que yo me aprendí rápido. Yo cuando miraba personas discutir, en particular morenos discutir, ellos decían esto. Ellos decían, you don't know who you're messing with. Esto es como decir, tú no sabes con quién te estás metiendo o tú no sabes con quién estás tú lidiando. Y me lo aprendí. You don't know who you're messing with. Y yo estaba esperando el momento para un día usarlo. Y yo repetía, you don't know who you're messing with. You don't know who you're messing with. Hasta que un día estábamos en el barrio de Woodside, en Queens, en la casa de unos amigos, Luigi y Yoshi, y había un vecino hindú y estaban discutiendo. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Y yo salí y comenzamos y él hablaba y él decía y yo le decía, you don't know who you're messing with. Lo chistoso es que yo creo que él no sabía inglés y él no entendió. Yo me pongo a pensar eso y uno dice, qué ridículo que uno diga eso. You don't know who you're messing with. Tú no tienes idea de con quién tú te estás metiendo. Eso es ridículo en mí y eso es ridículo en cualquier ser humano que lo diga. Cuando un ser humano dice, tú no sabes con quién te estás metiendo, siempre va a ser una estupidez, una exageración y una ridiculez. El único que puede decir eso es Dios. Y cuando usted lee el capítulo 40, 41, 42, 43 hasta el 66 de Isaías, eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Ustedes no tienen idea de con quién están ustedes lidiando. Ustedes no tienen idea de quién soy yo. Y aquí nosotros hemos encontrado, Reina Valera lo traduce, y haré todo lo que quiero. Eso es lo que significa ser Dios. Y nosotros vamos a tomar hoy y el próximo domingo para tratar de entender qué cosa quiere decir eso. ¿Qué cosa significa eso?
Porque hemos venido tratando de escuchar a Dios para que Dios nos diga a nosotros quién es Él, para nosotros tener una visión grande de quién es Dios. Una visión grande de quién es Dios. Habíamos empezado no intenté hacer una serie, mis hermanos. Yo solamente, cuando hablamos del primer día de este capítulo 57, cuando Él dice, Él es el alto, el sublime, Él habita en la eternidad y su nombre es santo. Y Él dice, yo habito en la altura, yo habito en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Habíamos empezado. Después, la semana siguiente o la semana pasada, Dios mismo diciendo, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Hoy día estamos en la tercera semana y yo le pido a Dios que esto contribuya en nuestra visión de Dios a una visión grande de Dios. Y yo oro que tú puedas también pedir esto, anhelar esto. Necesitamos una visión grande de Dios, mis hermanos. Lo necesitamos por varias razones. Por varias razones. ¿Quién es el único que puede de verdad hacer todo lo que quiere? ¿Quién es el único que puede hacer todo lo que quiere? Hemos venido escuchando la explosión de la inteligencia artificial. Y si usted no ha leído, la meta de la inteligencia artificial es la inmortalidad. Llegar al punto donde toda la información que hay en mi cerebro, en mí, pueda ser traspuesta a otro cuerpo para que, aunque esto se acabe, Gerson Morey pueda seguir existiendo. El hombre quiere sentir que puede hacer todo lo que se propone. Eso es chistosísimo. Sobre todo en un tiempo en el que la ciencia ha reconocido sus limitaciones para entender un aspecto de nuestra humanidad que se llama la conciencia. Los científicos no pueden entender cómo es que esta masa de materia gris que se llama el cerebro y esta realidad que no podemos negar, que se llama la conciencia o la autoconciencia, el hecho de que sé que yo existo y que soy un ser humano, ellos no pueden explicar cómo esto se relaciona con esto. Es un misterio que no han podido descubrir, lo reconocen, no sabemos, y quieren que esta mente pueda durar por la eternidad. Es ridículo. El hombre se pretende todopoderoso, y eso es ridículo. Nosotros somos finitos, débiles, limitados. Podemos dar gracias a Dios de los avances en materia de medicina, en materia de tecnología, y en un sentido ha contribuido para mejorar la calidad de vida. Pero de ahí a pensar que somos todopoderosos y que podemos hacer todo lo que queremos, hay un vacío infranqueable, hay un abismo que no se puede cruzar. Hoy es bueno recordarnos que el único que puede decir yo hago lo que quiero es el Dios que creó el universo. Del otro lado es importante porque pudiéramos preguntar, ¿quién está a cargo de la historia?
quién está a cargo de la existencia y en última instancia, quién está a cargo de mi vida. ¿Quién dirige mi vida? El hombre, el destino, Dios o el diablo. Aquí la mayoría de ustedes reconoce de que un gran sector de la iglesia cree que Dios es soberano y que Él está en control. Pero también creen que el diablo tiene poder ilimitado y que no debemos atribuir a Dios ninguna cosa mala que nos pase. Por ejemplo, dicen cuando una persona se enferma, no podemos decir que es la voluntad de Dios que esa persona esté enferma. Que eso lo debemos atribuir al diablo. Porque Hechos 10:38 dice que Él está oprimiendo a los hombres con enfermedades. Dios no es responsable de que las personas o que esa persona esté enferma. El diablo es. Para muchos dentro de la iglesia de Cristo, el diablo es a quien debemos culpar y hacerle responsable cuando las cosas malas pasen. Todos los cristianos, al menos los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, aceptan y confiesan que Dios es soberano. Y lo hacen porque eso es lo que la Biblia enseña. O sea, no pueden decirlo de otra manera. Pero no todos entienden la soberanía de Dios de la misma manera. Todos los cristianos afirman que Dios está en control de todas las cosas, pero no todos entienden la expresión todas las cosas de la misma manera. Si tú presionas un poco, te vas a dar cuenta de que hay maneras de interpretar. Hay algunos que tienen un entendimiento distinto cuando dicen Dios está en control de todas las cosas. Eso es lo que vamos a tratar de mirar, a tratar de responder. ¿De qué se trata esto que nosotros llamamos vida, existencia? ¿De qué se trata todo esto? Hoy día lo que vamos a hacer es vamos a mirar el texto como tal. Vamos a dejar que el texto hable por sí solo y después vamos a examinarlo en su contexto inmediato. Por eso es que leímos desde el 3 hasta el 13. La semana que viene vamos a examinar esa expresión y haré todo lo que quiero. Vamos a examinar eso con el contexto más amplio, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy día nos vamos a enfocar en eso solamente. Mirar el texto y examinarlo en el contexto inmediato. ¿De qué se trata la existencia? ¿Quién está a cargo de las cosas? ¿Es el diablo? ¿Es el hombre? ¿Es el gobernante? ¿Son los demonios? Dios está a cargo de todo, dirían algunos, pero no le puedes echar esa responsabilidad cuando nos enfermamos. Eso es el diablo. O cuando algo malo pasa. Bien, vamos a mirar el texto, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ahí está. In your face. En tu cara, le dice Dios, flat out. Yo soy Dios, no hay nadie semejante a mí. El Señor dice eso. Solo Él es Dios y no hay nadie como Él, no hay otro Dios. Ya en el capítulo 44 dijo que no hay Dios fuera de Él, es decir, yo soy el único Dios. Y el texto en el versículo 9 dice, acuérdense. Es como diciendo, ustedes saben eso, ustedes son testigos que yo soy el único Dios.
en el pasado o en el pasado de Israel, Él lo había demostrado y no debía quedar dudas a su pueblo de que Jehová es el único Dios. Nadie se compare conmigo. No hay otro como yo. Soy Dios y no hay otro. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que anuncio, que proclamo. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Versículo 10 dice, Dios anuncia las cosas antes que sucedan. Y esto es cierto desde tiempos antiguos. Siempre ha sido así. Dios decía algo y se cumplía. Él anuncia algo y pasaba. Pero aquí hay algo más. Aquí el sentido es cuando yo digo algo, yo lo cumplo. Cuando anuncio que algo va a pasar, lo digo con seguridad, no porque lo veo, sino porque yo soy quien lo hace. No solo anuncio el futuro antes que pase, anuncio el futuro y pasa porque yo hago que pase. Esto no tiene que ver solo con su omnisciencia. Omnisciencia es la capacidad de Dios de conocer todas las cosas. Esto no solo tiene que ver con su omnisciencia, sino con su soberanía para hacer todas las cosas. El Señor dice, yo no soy un brujo, yo no soy un hechicero o un adivino que veo el futuro y lo anuncio. No, yo hablo en mi condición de rey, en mi condición de Señor y soberano. Cuando anuncio algo, lo anuncio porque yo mismo lo cumplo. Yo aviso y yo ejecuto. Yo digo y yo lo hago. Ese es el Dios de la Biblia. Dice el versículo 10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. My counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. My counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero o haré mi propósito. ¿Qué es mi consejo? My counsel. ¿Qué es eso? Es su propósito, su decreto, sus planes, lo que Él quiere hacer. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor aquí es lo que yo planeo, lo que yo deseo y decido hacer, eso acontece. Pero es así porque Él hace todo lo que quiere. Cuando Él determina hacer algo, sucede porque Él ejecuta. No es que los astros se alinean y que todo se encamina y que el destino conspira para que todo vaya como Él decide. No. Lo que yo determino toma lugar, lo que yo decreto pasa porque lo hago. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios de la Biblia, mis hermanos. Vamos a resumirlo. Vamos a resumir estos dos versículos. Lo que el pasaje enseña es que Dios determina las cosas, y cuando digo determina, Él planea, Él decreta, Él planifica, Él determina las cosas, Él anuncia las cosas y Él las lleva a cabo. Si en tu visión de Dios y de la realidad, tú dices, sí, pero hay cosas que pasan en los que no es la voluntad de Dios. Y sugieres de que esas cosas están fuera de la voluntad de Dios. Yo te
te quiero recetar Isaías 40, el 66, por 2 meses. Cuando termines de leerlo, Dios te va a sanar con una visión de quién es Él. Ya a esta altura debería resonar el libro de Job, capítulo 1. No, porque fue el diablo que enfermó a Job. ¿Se acuerda? Entonces el diablo. Sí, pero fue Dios. Si Dios no hubiese querido que Job sea enfermado por Satanás, ¿qué hubiese pasado? Job no se enfermaba. Él decreta las cosas, Él las hace saber y las lleva a cabo. Dios planea todo, lo anuncia todo y al final lo cumple. No es el consejo o el plan de los hombres lo que se cumple. No son los deseos de los gobernantes. No es Vladimir Putin. No es Adolfo Hitler. No es Maduro. No es Biden, no es Trump. Ni los propósitos de las naciones, ni los planes de los ídolos lo que sucede. Mis hermanos, su consejo es lo más definitivo. Su propósito y sus planes son lo más determinante en la vida. Eso que Él se propone, se cumple. Así que si tú quieres evaluar algo a partir de hoy hacia atrás, tú tienes que afirmar, todo lo que ha pasado, no sé cómo, todo ha sido la voluntad de Dios. Porque todo lo que Él quiere, hace. Sus propósitos están por encima de los propósitos de los hombres. Aquí yo debo explicar algo porque alguien diría, pero ¿qué pasa con aquellas cosas que son una violación a la palabra de Dios? Eso no es su voluntad, diríamos. ¿Cómo tú dices o cómo tú te atreves a decir que fue la voluntad? Digamos, tú dices, yo pequé. Tú me estás diciendo, Gerson, que ese pecado mío fue la voluntad de Dios. La respuesta tiene que ver con una distinción. La distinción que se hace usualmente entre la voluntad revelada de Dios y la voluntad secreta de Dios, o la voluntad prescriptiva de Dios y la voluntad de decreto de Dios. La voluntad revelada de Dios dice, no robes. ¿Qué pasa si me robaron? Se hizo la voluntad soberana, aunque se quebró su voluntad revelada. La voluntad revelada decía, no matarás. Pero la voluntad soberana y de decreto de Dios se cumplió cuando mataron a Jesucristo. Eso podemos decir, la voluntad de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque incluso cuando la voluntad revelada, que es su palabra, se quiebra, Dios lleva a cabo su voluntad soberana y su voluntad de decreto. Dios sigue siendo Dios, mis hermanos. Dios sigue siendo Dios. No arrincones a Dios y no arrincones la Biblia. Sus intenciones están por encima de las intenciones de los hombres. Su voluntad está por encima de la voluntad de los hombres. No son los poderosos los que deciden la suerte de las naciones. No son los dioses los que determinan el destino de los hombres. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, mis hermanos. Vamos a mirar el contexto inmediato y vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Qué significa no hay nadie como yo y yo hago todo lo que quiero? ¿Qué ha venido diciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo dice? ¿Qué quiere Dios responder con esto? Así que leamos versículos 5 al 7 primeramente.
¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. El sentido de esa palabra, se postran y adoran, es y se postran y adoran. Versículo 7, se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto es una descripción de los ídolos, de lo frágil, inútil, incapaces y dependientes que son los ídolos. El Señor dice, yo soy el único Dios, no me compares con los dioses ni con los ídolos. No me compares con ellos. Yo soy Dios, no hay nadie como yo, ningún ídolo se compara conmigo. Esos dioses dependen de ustedes, yo no, dice Dios. Esos dioses son llevados, yo no. Esos dioses permanecen inmóviles, yo no. Esos dioses no responden ni libran. Yo, al contrario, escucho, respondo y salvo a mi pueblo. Ese es el sentido de no hay nadie como yo. Es, mira esos dioses que tú tienes. Pero si tú los has hecho y tú los cargas, les clamas y hasta ahorita no te han respondido nada. No se mueven. ¿Te han librado? Entonces, ¿a qué se refiere esto de yo hago todo lo que quiero? Miremos el versículo 11 en adelante. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Esa ave del oriente es lo mismo que el varón de mi consejo. Ahorita voy a explicar quiénes son ellos o qué es eso. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, le está hablando a su pueblo, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Versículo 13, haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Esto es un anuncio, versículo 11, 12 y 13, de una persona que Dios levantaría para liberar a su pueblo. La referencia al ave del oriente. Hay versiones que lo traducen como el ave de rapiña del oriente. En inglés dice calling a bird of prey from the east. Es una referencia a Ciro. ¿Quién fue Ciro? ¿Por qué lo menciona aquí? El ave del oriente. Ciro fue el rey de Persia, que muchos años después de Isaías, fue el que Dios usó para derrotar a los babilonios, para liberar a Israel, y él fue el que dio la orden para reconstruir el templo y para que los israelitas cautivos vuelvan a su tierra. Esa es la referencia. Pero es claro que el versículo 13 hace una mención del propósito. Aquí el propósito es doble. El plan tiene un doble aspecto. Salvar a su pueblo, que lo hizo mediante Ciro, salvar a su pueblo y traer gloria a su nombre. ¿Por qué decimos eso? Porque mire la última parte del versículo 13. Y pondré salvación a Sión y mi gloria en Israel. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios está anunciando que Él va a salvar a su pueblo por medio de este rey, por medio de Ciro, a quien llama el ave del oriente. Y dice que va a traer su justicia, en un sentido, porque también va a juzgar a estas naciones y va a traer salvación. El propósito de Dios al que se está refiriendo, cuando dice, yo hago lo que quiero, es salvar, es proteger, es restaurar y preservar a su pueblo y Él ser glorificado. Salvar a su pueblo,
para su gloria. Entonces, cuando un israelita escuchaba esto, ¿cómo ellos debían responder o reaccionar? O al menos entender estas palabras. Cuando ellos escuchaban que Dios decía, yo hago lo que quiero, no hay Dios otro como yo, ¿qué ellos debían hacer? Ellos debían confiar en el hecho de que Dios estaba a cargo de todo lo que les había pasado y de todo lo que les iba a pasar. La ruina de Israel fue ordenada y dirigida por Dios a causa de su infidelidad e idolatría. Fue Dios quien lo hizo. Asiria y Babilonia fueron instrumentos de Él. Él quiso que las cosas sean así. Es cierto que su pueblo desobedeció, pero fue Él quien ordenó que las naciones de Asiria y Babilonia lleguen a destruir Israel, a matar hombres y mujeres, a causar daño, muerte, miseria y destrucción en los años 722 antes de Cristo y 586 antes de Cristo. Pero asimismo, Dios también fue que determinó su perdón y su restauración. Él decidió librar a su pueblo de sus enemigos. Él decidió salvarlos y eso nadie lo podía detener ni impedir. Él le decía a su pueblo, yo voy a juzgar a las naciones y salvar a los míos. Voy a traer ruina a mis enemigos y voy a librar a mi pueblo. Y nadie lo puede detener, nadie lo va a impedir. ¿Por qué? Porque yo lo he anunciado, yo lo cumpliré, yo haré todo lo que quiero. Eso es. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Quiero hacer 3 observaciones y al final unas palabras de aplicación. 3 observaciones del mismo texto. La primera es que este pasaje enseña que el Señor no solo tiene conocimiento de todo lo que pasa, también tiene autoridad para hacer todo como Él cree y tiene poder para hacerlo. Es importante entender que Él tiene autoridad para hacer las cosas y Él tiene poder para hacer las cosas. Hay una distinción entre ambas. Por ejemplo, si eres policía y ves a un ladrón robar, tú tienes la autoridad para detenerlo, arrestarlo y llevarlo al precinto. Si eres policía. Pero si no tienes un carro y no tienes una pistola, aunque tengas autoridad, no tienes los recursos, no tienes la capacidad y no tienes el poder para detenerlo ni para arrestarlo. Tú puedes tener autoridad, pero no el poder para ejercerlo. Así que cuando decimos que Dios es soberano sobre todas las cosas, estamos afirmando su autoridad para hacer las cosas o su derecho y también su poder para llevarlo a cabo. Él tiene autoridad y capacidad para decir algo y cumplirlo. Él tiene autoridad y poder. Yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La segunda observación que quiero que tengamos aquí es cómo el Señor enfatiza el contraste entre Dios y los ídolos. Abra su Biblia en el mismo capítulo 46. Él va a contrastar la impotencia, la flaqueza y la inferioridad de los ídolos con la potencia, poder y superioridad. Note el versículo 3 y 4. Te va a notar una repetición de palabras aquí que lo lleva en inglés, en español. Ambas conservan esa traducción. Nota el versículo 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. O sea, pueblo mío, escúcheme.
los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, soportaré y guardaré. Si usted raya su Biblia, usted puede subrayar, sois llevados y yo llevaré. Sois llevados, versículo 3, yo llevaré, versículo 4. Ahora, versículos 6 y 7, está hablando de los ídolos. Sacan oro de la bolsa, estos son los que construyen los ídolos. Pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran. Versículo 7, se lo echan a los hombros, lo llevan, lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio. Es muy portadito el ídolo, no se mueve, se queda ahí donde lo dejan. Le gritan, no responde ni libra de tribulación. Eso dice Dios que Él llevará a su pueblo todos los días, versículos 3 y 4, desde el vientre hasta las canas, soy yo el que los voy a llevar. ¿Y por qué dice eso? Lo dice para contrastarlo con los ídolos, que son cargados y llevados por su pueblo. ¿Usted notó la ironía? Ustedes cargan a sus ídolos y dioses y yo los cargo a ustedes. Una distancia abismal, infinita, entre los dioses y el Dios de Israel. ¿Con quién me vas a comparar? ¿Con quién me vas a comparar? Y tercero, el Señor enfatiza lo ridículo de adorar y poner la confianza en los ídolos. Lo ridículo que era que su pueblo confiara y pusiera confianza en su pueblo, porque en un sentido es lo que la última parte del versículo 6 dice, se postran y adoran. Hay versiones en inglés que lo ponen con un signo de exclamación para acentuar de que mira lo ridículo, que se postran y adoran. Él quiere mostrarles lo insensato que es adorar a un ídolo. Estas palabras debían llevarlos a ellos a meditar y cuestionarse. Ellos debían preguntarse, ¿cómo adorar a alguien que tengo que cargar? ¿Cómo confiar en el que no puede ni siquiera moverse sin mí? ¿Cómo pedir ayuda al que no responde cuando le clamo? Entonces, ahora sí, ¿qué está diciendo con no hay nadie como yo y hago lo que yo quiero? ¿Qué significa eso? Significa, no hay mucha ciencia. Ahí está. No hay otro como yo, porque solo yo hago todo lo que quiero. Él siempre hace lo que se dispone. Lo que Él quiere, Él lo ejecuta. Y eso es lo que significa ser Dios. Él no pudiera ser Dios, mis hermanos, si no puede hacer todo lo que se propone. En el universo, Dios no pudiera ser Dios si no puede hacer lo que Él quiere. Por eso Él le dice, no hay otro Dios aparte de mí, porque soy el único que hace todo lo que planea. No hay nadie como yo, porque solo yo hago lo que quiero. Y eso implica la salvación de mi pueblo para mi gloria. Antes de decir unas palabras de aplicación, me gustaría mirar dos salmos, si usted me permite. Salmo 115, versículo 3. Y después vamos a mirar el Salmo 135, versículo 6. La semana que viene, me estoy adelantando a varios textos que vamos a mirar la semana que viene en el Antiguo Testamento, porque la semana que viene vamos a mirar esta declaración, yo hago lo que yo quiero. Vamos a mirarlo a la luz de todo el Antiguo Testamento y también vamos a mirar el Nuevo Testamento. Porque a veces cuando escuchamos que Dios hace todo lo que quiere,
le imponemos y le damos una connotación negativa, porque cuando nosotros decimos eso, eso sí es malo. El hombre cree que puede hacer lo que quiera. Pues no. Pues no, señor Bud Bunny, que dice en su canción, yo hago todo lo que me da la gana. Pues no. Porque si Dios quiere hoy día enviarte al infierno y quemarte en el infierno, Dios te envía al infierno. Y si Dios quisiera salvarte hoy día, Dios te tira al piso y te levanta ciego. No es el hombre. No es el hombre. Tampoco Frank Sinatra. I did it my way. No es a mi manera, Frank Sinatra. Esas canciones son populares porque apelan a una conciencia de que sí, yo hago, tú, el cielo es el límite. Usted y yo somos más impotentes. No tenemos idea lo frágil que somos, lo impotente y lo incapaz que somos. Tú no eres el dueño de tu vida. Dios es el dueño de tu existencia. Él es Dios, no tú. Tú eres una cucaracha parado a Él si te pretendes poner como si tú fueses el que domina tu vida. Un gusano eres. Si en esta misma tarde, es más, si en este mismo momento Dios te quiere quitar el oxígeno para que te mueras, te mueres. Te mueres. Y si no ha pasado eso contigo y no estás en Cristo, es porque Él quiere que te arrepientas y que vengas al conocimiento de la verdad y que vayas a estar con Él por la eternidad. No estás en control de tu vida. Tú no eres Dios. Él es Dios. Él es Dios. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¡Wow! Our God is in the heavens. He does all that He pleases. Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Whatever the Lord pleases, He does in heaven and on earth, in the seas and all deeps. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, y eso es lo que significa ser Dios. Si Él no pudiera hacer eso, Él no sería Dios. Si ese es el Dios, la visión que tú tienes de Dios, tú no tienes esperanza. Tú no tienes esperanza. Quiero decir 3 cosas aquí para aplicar y con esto lo termino. Así como era insensato para los israelitas adorar ídolos y confiar en ellos, nosotros también debemos guardarnos de eso. Es igual de insensato adorar algo y confiar en algo fuera de Dios. Estos pasajes nos están gritando de lo insensato de confiar en algo que no es Dios y adorar otra cosa que no sea el Señor. Los cristianos no tenemos ídolos de madera y de oro. Y no formamos imágenes para que vayamos a adorarlos. No. Pero amamos tantas cosas y confiamos en tantas cosas que no son Dios, que pecamos como los israelitas de los días de Isaías. Ponemos nuestra confianza en ese trabajo. Oh, ese trabajo. Temblamos cuando nos dicen que van a reducir el personal, como si el trabajo fuese Dios. Ponemos nuestra confianza en esa persona, porque sentimos que esa persona me resuelve todo, me ayuda todo, tiene recursos, sabe hacer, sabe decir, está ahí.
Está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí. Y gloria a Dios si podemos tener una persona así, pero no adoremos. Dios te la puede quitar en un segundo. Confiamos en los medicamentos, en la ciencia. Cristianos que están deslumbrados más con la ciencia que deslumbrados con el Dios de la ciencia. Confiamos en nuestra rutina de ejercicios, ¿verdad? Bien, haga ejercicios, amado hermano, amada hermana, pero usted va a vivir hasta el día que Dios dice que usted va a vivir. ¿Ok? Si Dios quiere que usted le dé un infarto en el treadmill, mientras usted está corriendo en la máquina, usted se muere ahí. So, haga ejercicios, no estoy fomentando el no ejercicio. No diga, bueno, como el pastor dice que vamos a mover, vamos a engordarnos y dejar y quitar la membresía. No, vaya a YouFit. Vaya a YouFit. Y baje de peso y todo eso. YouFit es un gym. Y mi hermana, si usted va a YouFit, vaya con modestia, vestida como una mujer piadosa. No vaya exhibiéndose. Confiamos tanto en nuestras rigurosas dietas. No comas aguacate, sí come aguacate. No comas coco, sí come coco. Lo vuelven loco a uno. ¿No le ha pasado eso? Usted le dijeron, usted cómase las pepitas de los tomates todas las mañanas. Y ahora las pepitas de los tomates dan cáncer. Coma aloe vera todos los días, pero aloe vera le quita la vista. Wow, pero no son las dietas rigurosas. No son. Y haga dieta, coma bien. No, esto no es. No, vamos entonces a comer a McDonald's todos los días. No es. Confiamos en los contactos que tenemos. Mi amigo es el director de la universidad. Gran cosa. Confiamos en la habilidad para hacer algo. En el negocio que hemos levantado. En los estudios, en nuestras carreras. Es ridículo nuestra confianza y devoción por esas cosas, mis hermanos. Solo Dios es digno de nuestra confianza y adoración. Que aunque usted no tenga nada de esto y usted es de Cristo, usted está bien. Usted está bien porque al final Él hace lo que Él quiere. Es esa persona que dice y que es verdad que hace lo que Él quiere. Resulta que si usted está en Cristo es su papá, es su padre. Dos, así como los israelitas debían confiar de que Dios estaba a cargo de todo lo que les había pasado y de todo lo que les iba a pasar, nosotros, su pueblo, su iglesia, podemos confiar que esto no ha cambiado. El Dios de Israel es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y quien hace todo de acuerdo a sus propósitos y consejos. El mundo sería un lugar terrible si Dios no es quien decide las cosas. La existencia sería incierta y sin esperanza si quien se hace llamar Dios no pudiera hacer todo lo que se propone. Nuestra existencia redimida sería oscura y llena de incertidumbre y desesperanza si Dios no está a cargo y Él no hace lo que quiere. Pero gloria a Dios por Isaías que nos dice, hey, tranquilo, relax, Él hace lo que Él quiere. Todo está conforme al plan. Todo está bien, todo está tranquilo. Y tercero, nuestro gozo, paz y sentido de seguridad están justificados. Están justificados. Tenemos argumentos lógicos y razonables para estar confiados. Tenemos un fundamento firme para tener gozo y esperanza. Podemos llorar con esperanza. Podemos llorar con esperanza. Días antes de fallecer, el pastor Tim Keller le hacen una entrevista. Él había batallado por un tiempo con cáncer en el páncreas. Y él contaba ese día de la entrevista que la noche anterior estaba hablando con su esposa y estaban llorando porque él sabía que se iba ya. Y lloraban.
Y él le dice, si de verdad Cristo resucitó, todo va a estar bien, le dijo. Y él le dice a la persona que lo está entrevistando, seguimos llorando, pero lloramos con esperanza. Wow, mis hermanos. Usted puede llorar con esperanza. Dios está en control. Esto está seguro, todo está bien. El cristiano de verdad puede decir, todo está bien. Pero se te está cayendo la casa, todo está bien. Pero tu hija se ha rebelado contra, todo está bien. Todo está bien. Sí, pero te han dicho fase 4, te quedan 6 meses. Todo está bien. Todo está bien. Hay una escena en Lone Survivor, la película, de estos 4 soldados que fueron a Afganistán. Y al final uno de ellos solamente sobrevive. No se la estoy dañando la película, porque la película dice Lone Survivor, único sobreviviente. No le estoy diciendo, pero me dañó la película, ¿verdad? Y hay una escena donde los 4 están heridos, están golpeados, y hay uno de ellos que tiene una bala por acá, está mal, y le pregunta a su compañero, ¿cómo estás? Y le dice, todo con sangre y todo mal, y dice, I'm solid, le dice, estoy seguro, estoy bien, le dijo. Y yo miro eso, yo digo, así podemos decir los cristianos. Aunque todo se caiga, nosotros podemos decir, estamos bien, estamos bien. Él está en control y hace lo que Él quiere. Podemos confiar y descansar nosotros. Podemos reír confiados, podemos estar en la cama del hospital, en medio de una tragedia, mis hermanos. Podemos sufrir el dolor y padecer nuestra enfermedad con la tranquilidad de que somos de Él, que estamos en sus manos y que Él está haciendo lo que Él se ha propuesto en nuestra vida. Y todo lo que Él hace es mejor de lo que nosotros planeamos. Y es lo mejor para nosotros. Nuestra alabanza y cánticos a Él están justificados. Tienen sustento porque es Dios quien dirige, controla y decide nuestro destino. A veces no sabemos con quién estamos lidiando, mis hermanos. A veces no sabemos quién es este Dios. Escuchemos. Él hace lo que Él quiere, siempre. Él hace todo lo que quiere en tu vida y eso es bueno. Y lo seguirá haciendo y eso te da esperanza. Amén, mis hermanos. ¿No es glorioso el Dios de la Biblia? ¿Lo adoramos un momento? Vamos a orar. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Señor, cuánta esperanza tenemos en esta verdad gloriosa de que eres tú quien hace todo lo que quiere. Todo está conforme al plan. Nada ha sido producto del destino. Por encima de incluso de nuestras malas decisiones y de las decisiones de otros en perjuicio nuestro. Por encima de los ataques del enemigo, del diablo, de los demonios. Por encima de los gobiernos. Por encima de la maldad de los hombres. Hay un Dios que está haciendo todas las cosas. Y que hace todo conforme a su plan. Cuán glorioso es esto para nosotros, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre. Danos la gracia para poder mirar esa crisis en esta etapa en nuestras vidas con esa perspectiva, con esa verdad. Y si vamos a seguir llorando, Señor, que sean las lágrimas de la esperanza. Las lágrimas del corazón confiado en el Dios que dirige todas las cosas. Todo está bien, Señor. Todo está bajo tu dominio, tu control. Adoramos y exaltamos tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos.